Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. Pero en este video vamos a hablar sobre inteligencia artificial, no necesariamente de finanzas personales, aunque creo que es un tema que de todos modos nos debe de interesar en este canal, porque sin trabajo, ¿qué es lo que podría pasar con el efecto de la inteligencia artificial? Pues no tendríamos ingreso y sin ingreso no tenemos finanzas personales. El video que estás a punto de ver es una grabación de la conferencia que ofrecí sobre el impacto de la inteligencia artificial en los trabajos para el plantel CECIT en Coahuilco, Hidalgo. Y justamente hablamos de qué impacto va a tener, sobre todo a partir de la siguiente década de los 2020, que en este momento está a 5 semanas de iniciar, la inteligencia artificial en los trabajos. Este es un video largo, así que si te interesa, te recomiendo que vayas por unas palomitas, unos snacks, te acuestes, te relajes y espero que disfrutes el video. Sí, gracias. Ok, perfecto. Pues, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Rosas. Yo soy ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad Politécnica de Tulancingo y soy licenciado en finanzas y banca por la Escuela Bancaria y Comercial. También tengo un nanogrado en inteligencia artificial por Udacity. Y a lo que me dedico ahorita es a ser asesor financiero. Tengo de hecho un canal de finanzas personales que les comparto aquí. Y justamente a lo largo de este trayecto, con todas estas, digamos que carreras, lo que he estado intentando lograr es crear cierta conciencia en los cambios que se vienen, pues muy pronto, ¿no? Empiezan desde ya y van a seguir cambiando, pues durante los años venideros, sobre todo en la década de los 2020. Entonces, empezando de lleno con la conferencia, vamos a hablar de cómo es que la inteligencia artificial va a tener un impacto significativo en los trabajos a partir de ahora y de hecho de unos años para acá, y de cómo es una cuestión tan importante el empezarnos a preocupar si es que el trabajo como lo conocemos ahora estará disponible en la década de los 2020, que empieza en escasas 5 semanas, ¿no? Y sobre todo si la profesión que ahorita tenemos o la que intentamos tener o que estamos pensando tener va a estar disponible como una profesión en 2020, dependiendo de cómo se desenvuelva la inteligencia artificial justo en esta década que viene. Entonces, la inteligencia artificial puede empezar a reemplazar trabajos, sobre todo los más repetitivos. Aquellos trabajos que ustedes se den cuenta que pues conllevan hacer prácticamente lo mismo todos los días con ligeras variaciones, serán los trabajos que más están en riesgo a partir de la siguiente década, en escasos 2-3 años, porque justamente una inteligencia artificial, una computadora o un robot puede fácilmente reemplazar a un humano en el llevar a cabo estos trabajos que son tan repetitivos. En una pequeña lista que se menciona muy constantemente en el entorno de la inteligencia artificial, de justamente los trabajos que pueden ser fácilmente reemplazados desde ya, son por ejemplo el de los contadores, sobre todo cuando simplemente se trata de recibir información de sus clientes, cotejar todos los gastos, declarar deducciones, pues todo esto es muy repetitivo. Un software ya podría muy fácilmente hacer la recolección de esta misma información y hacer la declaración directamente con Hacienda. Entonces los contadores están en riesgo de perder su trabajo si se desarrolla un software, una inteligencia artificial incluso muy estrecha. Y ahorita hablamos más a qué me refiero con una inteligencia artificial estrecha. Pero el mejor ejemplo que nos va a poder guiar durante el resto de la conferencia es el ejemplo de los radiólogos. Entonces, un radiólogo lo único que hace es ver fotografías. Claro que debería tener cierta educación para saber exactamente qué buscar en las fotografías, pero estas son fotografías de nuestro cuerpo, de nuestros huesos o de nuestros órganos, y un radiólogo puede identificar con su educación en estas imágenes algunas enfermedades, algunas fracturas, etc. Sin embargo, y quizás estén al tanto de esto, la inteligencia artificial cada vez más se vuelve muy buena en identificar estos mismos rasgos en una imagen o en un video. Si alguna vez han utilizado Snapchat, lo saben perfectamente. Puede leer perfectamente el rostro de una persona y empezar a mapear o a empezar a poner filtros sobre ella. Y esos son ejemplos muy burdos que no se aplican aún
a la medicina, pero así como ya podemos hoy utilizar este tipo de elementos, o que nosotros podemos tomar una foto y una inteligencia artificial ya sabe que existe en esa foto, así también muy pronto un software, una inteligencia artificial, podría reemplazar a los trabajos de los radiólogos. Entonces, si hoy un hospital requiere de, digamos, 10 radiólogos para dar servicio a todas las personas, todos los pacientes que lleguen a este hospital, en una fecha muy próxima, no me atrevo a decir un año en particular, pero muy próximamente, una sola inteligencia artificial podría ser suficiente para reemplazar a estos 10 radiólogos. Y la razón fundamental del por qué esto podría suceder tan fácilmente es porque la inteligencia artificial puede entrenarse muchísimo más que un humano. Y de hecho aquí está la base de la inteligencia artificial y de su impacto o su peligro que tiene la inteligencia artificial para los humanos cuando se trata de los trabajos. Porque lo podemos pensar muy sencillamente en términos de qué tanto los humanos nos podemos preparar. Ustedes van a cursar una carrera de 3, 4 años y van a estar año con año quizás estudiando un poco más sobre cualquier carrera que elijan. Y se van a poder, digamos que alguno de ustedes va a ser radiólogo en el contexto del trabajo que estamos hablando, y ustedes digamos que en su carrera profesional, contando desde que entran a la universidad, que salen y se desenvuelven como radiólogos, van a leer 10,000 imágenes. Y esas 10,000 imágenes, por supuesto, les van a dar información que como humanos podemos procesar para aprender cada vez más. Un humano, entonces, por sus restricciones, digamos que puede ver y aprender de 10,000 imágenes. Una inteligencia artificial, por el otro lado, quizás empiezan a imaginar hacia dónde voy, no solo puede leer esas 10,000 imágenes una vez, sino que a lo mejor se conecta a una base de datos o por internet justamente, y todas las inteligencias artificiales del mundo, en todos los hospitales del mundo, comparten esa información y de pronto no tienen acceso a solo 10,000 imágenes, sino que tienen acceso a 1,000,000 o a 10 millones. Y es por eso que una inteligencia artificial puede volverse muchísimo más inteligente que un humano, al menos hablando de nuevo de una inteligencia artificial estrecha. Vamos a hablar un poco más acerca de qué es una inteligencia artificial estrecha en un momento. Pero este ejemplo muy burdo, justamente de que un humano ve 10,000 imágenes y una inteligencia artificial puede ver 10 millones, les podría dar una idea del por qué la inteligencia artificial puede pues, realmente poner en peligro muchos empleos. Ahorita hablábamos del de los radiólogos, pero de hecho este impacto no tenemos que esperarnos unos años a ver cómo es que va a impactar a los contadores o a los radiólogos. Hoy en día, el impacto de la inteligencia artificial ya es muy notorio. Tan notorio que seguramente ya nos hemos dado cuenta de eso, pero lo dejamos ya como de lado porque se vuelve tan común que ya ni le ponemos tanta atención. De hecho, hasta hace unos pocos años, 5 o 6 años, si alguien, cualquier persona, quisiera ser un taxista en la ciudad de Londres, esto conllevaba entrenamiento de años, y por años me refiero a casi una década de entrenamiento, porque estos taxistas, para obtener su medallón, tenían que pues, conocer las calles de Londres de pies a cabeza. Tenían que saber exactamente cómo llegar a tal lugar y las vías alternas por si había mucho tráfico. Pero esto quizás le suena a exactamente lo mismo que hace Waze o Google Maps. Entonces, si hace 5, 6, 10 años, alguien tenía que estudiar, un humano tenía que estudiarse las calles de Londres por 10 años para poder obtener su medallón y ser taxista en Londres, hoy cualquier persona que esté en Londres puede descargar Waze y hacer exactamente lo mismo e incluso con más eficiencia porque tiene los datos en tiempo real de cualquier accidente o cualquier cosa que haya pasado. Algo que por supuesto una mente humana no es capaz de hacer. Este impacto de la inteligencia artificial ya sucedió. No es algo que va a suceder mañana o en un año y que no sucedió ayer, sino que sucedió desde hace 5 o 6 años. Que si ustedes han ocupado Waze o han ocupado una plataforma similar, pues ya no la vemos algo como tan moderno porque justamente ya está, pues ya ha estado en nuestras vidas por un buen tiempo.
Imagínense entonces ahora cómo podrían impactar las inteligencias artificiales más robustas del futuro, de unos 2, 3, 10 años, a los trabajos que hoy conocemos y que vemos tan comunes. Y este ejemplo que les doy de los taxistas, pues sí, ahorita estos taxistas fueron reemplazados por un software, pero aún tiene que haber un humano detrás del volante manejando. Sin embargo, imagínense en unos años cuando el impacto de los autos autónomos sea más marcado. Hoy, todos los taxistas, todas las personas que tenemos un auto, todos los camiones de pasajeros, camiones de escuelas, de transporte, todos requieren de un humano detrás del volante. Pero si seguimos avanzando en estas inteligencias artificiales que se dedican a conducir un auto, quizás sea fácil imaginarnos un futuro en el que ya nadie podrá tener un trabajo como conductor. Todos esos taxistas, todos esos choferes de camiones, ya no tendrían un empleo como tal en esos mismos rubros porque desaparecerían. Y esto no está tan en el futuro. Tesla ya tiene una forma de manejo autónomo en sus automóviles. Uber tiene un programa especial justamente para reemplazar a todos los conductores de Uber por una inteligencia artificial. Imagínense qué impacto tendrían todas estas personas y además en el modelo de negocios de Uber que de pronto podría ser muchísimo más barato. Además de que este impacto de la inteligencia artificial ya lo usamos a diario. Ustedes, yo, la mayoría de las personas estamos en contacto con una u otra inteligencia artificial todos los días. Si alguien alguna vez se ha metido a YouTube, o se ha metido a Spotify, o se ha metido a Netflix, ya interactuaron con una inteligencia artificial que con datos y con información sobre ustedes les podía dar recomendaciones. Esas recomendaciones son dadas por una inteligencia artificial. No es ningún humano viendo a ver qué les podría gustar a ustedes, sino un software, una inteligencia artificial ya haciendo este tipo de trabajos. Entonces, la inteligencia artificial ya está aquí. Este es el impacto que hasta ahora pues ya nos podemos dar cuenta que existe. Pero también hay impactos que van a ser más fuertes, pero que también ya están muy cercanos. Uno muy mencionado, o que me llamó mucho la atención en cuanto lo escuché, es en cómo la inteligencia artificial puede cambiar completamente el modelo de negocios de las empresas. Tomando el ejemplo de Amazon, por ejemplo, Amazon en este momento lo que hace es esperar a que nosotros le pidamos algo para llevarlo a nuestra casa y eso parece sonar lógico, claro. Tenemos que nosotros pedirle algo y ya Amazon se encarga de buscarlo y llevarlo a nuestras casas, pero obviamente ya lo pagamos anteriormente. Sin embargo, si Amazon continúa desarrollando su inteligencia artificial, su modelo de negocios puede cambiar completamente. Su modelo de negocios ahorita en este momento depende de predecir qué es lo que vamos a comprar. Sin embargo, estas predicciones aún no son tan precisas. Entonces, pues sería un poco extraño que de pronto nos llegue algo a nuestra casa que en realidad no queríamos, precisamente porque estas predicciones de Amazon aún no son tan precisas. Sin embargo, imagínense que estas predicciones suben de precisión. Y de pronto, en lugar de 70-75% de precisión, tienen 98-99% de precisión. Eso quiere decir que si a Amazon le sale más barato enviarnos por adelantado las cosas y ya después cobrarnos, ese sería su modelo de negocios. Y entonces de pronto ya no nos tenemos que esperar, buscar en Amazon, ver qué queremos, pedirlo y esperar a que llegue, sino que nos va a llegar antes siquiera de que lo hayamos pedido, porque ya es algo que queríamos, porque ya es algo que la inteligencia artificial puede predecir. Y ya sé que suena algo extraño que una inteligencia artificial pueda saber qué pensamos, ¿no? Sin embargo, pónganse a pensar en Spotify, ¿cómo supo Spotify que me iba a gustar esta canción? Y a lo mejor no es correcto el 100% de las veces, pero una que otra vez, ¿cómo supo Spotify que me iba a gustar esa canción, no? Eso mismo es lo que ahorita está haciendo Amazon. Conforme vaya incrementando la precisión de sus predicciones con su inteligencia artificial, justamente es ese cambio en su modelo de negocios que puede hacer.
Entonces hablábamos de que estas predicciones no son lo suficientemente precisas, aún no son suficientemente baratas para poder hacer estos cambios en los modelos de negocios, pero justamente es hacia allá a donde se está moviendo este mercado. Y esto, hasta ahorita, es hablando de inteligencia artificial que ya nos impacta, o hablando de inteligencia artificial que nos va a impactar muy probablemente en los siguientes 5 o 10 años. Y que ya está en desarrollo. No estamos hablando de que se requiera de un cambio muy fundamental en cómo se realizan las predicciones, sino más bien en cambios incrementales, en cómo ya lo están haciendo empresas como Microsoft o Amazon o Google o Uber o Tesla o Netflix o Spotify mismos, ¿no? Sin embargo, hay aún más allá de lo que nos podemos o que se empieza a asomar en los cambios de la inteligencia artificial y que podamos empezar a deducir qué podría pasar más en el futuro. Por supuesto, por lo mismo, es difícil saber cómo es que va a impactar más allá de lo que podemos empezar a distinguir, pero ciertas tecnologías actuales nos dan un vistazo de lo que se podría lograr. Ya hablábamos de autos autónomos, justamente, de que ahorita, en este momento, todas las personas cuyo trabajo dependa de estar detrás de un volante probablemente desaparezca muy pronto. Hablábamos de taxis, de camiones y de transporte escolar. Y el transporte escolar nos va a servir en un momento más como un ejemplo adicional de en qué entonces tendrían que estas personas emplearse en el futuro. Sí, es cierto que los optimistas creen que el impacto de la inteligencia artificial en los trabajos no será tan profundo. Los pesimistas dicen que se va a perder al menos el 50% de los trabajos como los conocemos en los siguientes 10 a 15 años. Los optimistas creen que no. Y su razón fundamental es que en el pasado jamás ha ocurrido algo similar. Cuando fue la revolución agrícola o cuando fue la revolución industrial, lo único que sucedió fue que había más trabajos. Entonces, los optimistas creen que exactamente lo mismo sucederá cuando haya una revolución de inteligencia artificial. Sin embargo, hay una razón por la que esto podría no ser cierto, por lo que esta vez podría ser diferente. Y es que anteriormente, los trabajos que se creaban obviamente tenían que ser para humanos, pero esta vez esos trabajos que se creen no necesariamente tendrán que ser para humanos. Y me explico un poco más. Imagínense en la época en que se empezó la revolución industrial. Digamos que Estados Unidos, uno de los países más importantes del mundo, de pronto pues empezaba a crecer muchísimo su industria, pero sus ciudadanos, los ciudadanos estadounidenses, empezaban a cobrar mucho por hora, justamente porque se volvían más eficientes. Entonces, muchas empresas americanas lo que optaban era ir a México, ir a China, ir a India, a subcontratar mano de obra barata. Así era como funcionaba, como funcionó y como sigue funcionando. Estos países que están implementando nuevas tecnologías pueden ir a países menos desarrollados, donde aún pueden encontrar mano de obra más barata. Sin embargo, imagínense que o China o Estados Unidos empiezan una revolución de inteligencia artificial muy fuerte. Ahora, ni China ni Estados Unidos van a tener que ir a México o a India o a Bangladesh por mano de obra barata, porque la mano de obra barata va a ser un robot que va a estar ahí y que va a ser igual de barato utilizar la electricidad de Estados Unidos que electricidad de México. Entonces, probablemente no haya trabajo para los países que ofrecen mano de obra barata. En el futuro, y por el futuro me refiero ya en la década de los 20 que empieza, estos países que sean los primeros en iniciar una revolución de inteligencia artificial no requieran en lo absoluto de una mano de obra barata que antes se podría encontrar en países como el nuestro. Entonces, es por eso que creo que México tiene en sus manos un grave problema. Si no nos seguimos preparando y seguimos ignorando este tipo de tecnologías, es probable que en cuanto Estados Unidos, que es nuestro vecino y del que tanto hemos dependido por tantos años, deje de mandarnos trabajo. Y si nosotros no empezamos a crear nuestros propios trabajos, nadie más nos los va a dar.
Lo que México creo que puede hacer es empezar a enfocarse en la educación relacionada justamente a las nuevas tecnologías y no dejar de lado que justamente la inteligencia artificial va a tener un impacto en los trabajos que se van a ir creando. No depender de los trabajos que hoy existan, porque esos trabajos van a ir desapareciendo. Entonces, México la tiene un poco difícil. China, por el otro lado, ha tenido un desarrollo impresionante. Hasta hace 10, 15 años, cuando alguien mencionaba China, nos imaginábamos que eran productos de mala calidad, copias baratas de productos de Estados Unidos o de otros países, e incluso hoy en día quizás eso es lo que aún pensamos de China, porque hasta hace pocos años así era todo producto chino, copia barata y con mano de obra barata de algún otro producto que existe en otro país. Sin embargo, China, al contrario de muchos otros países, tiene aún un plan tan basado en la inteligencia artificial que lo ha permitido seguir creciendo en esta tecnología tan aceleradamente. Malévolo o no, este plan, que lleva años implementado y que tiene años en el futuro aún por seguir desarrollando, le ha permitido enfocarse en inteligencia artificial de una forma increíble. A tal grado que ya compite con Estados Unidos mano a mano. Hay un chiste que dice que China solo está atrasado 12 horas de los desarrollos en inteligencia artificial que se están dando en Estados Unidos. 12 horas porque es la diferencia de horario entre el país y el otro país. Entonces solamente era en lo que despertaban los chinos que podían empezar a llegar a lo que ya habían desarrollado en Estados Unidos. Entonces, ya se habla de que China está a la par de Estados Unidos. Sin embargo, China le está comiendo el mandado a Estados Unidos. Hoy, justamente en estos días, se ha platicado, y quizás lo hayan escuchado, de cómo el presidente de China se está medio peleando con el presidente de Estados Unidos y están mandándose tarifas y quieren llegar a un acuerdo, pero no llegan al acuerdo. Y en general, lo que está sucediendo es que China quiere hacer algunas cosas que Estados Unidos no quiere que haga. Esto significa todo otro problema adicional de democracia contra autoritarismo. Entonces, Estados Unidos, por supuesto, es un país democrático, con sus problemas, pero un país democrático, y China, por el otro lado, es un país autoritario. Entonces, cuando se desarrolle una inteligencia artificial general en cualquiera de estos dos países, esto va a definir cómo es que el mundo va a seguir avanzando, si va a ser un mundo democrático o un mundo autocrático. Y la razón por qué la inteligencia artificial general es un tema tan importante y por qué justamente puede definir el futuro del planeta completo, de cómo es que las sociedades se conforman, es porque una inteligencia artificial general simplemente puede tener control sobre todo lo demás. Imagínense una inteligencia artificial general que puede seguir aprendiendo más y más, muchísimo más rápido de lo que cualquier humano. Y no solo aprendiendo más y más, sino evolucionando más y más. Al grado de que en cuestión de meses o años, una inteligencia artificial general pueda ser tan inteligente en comparación con un humano, como un humano es en comparación con un gusano. Un gusano, dije gusano. Entonces, imagínense cuán inteligentes podemos parecerle a un gusano. Probablemente el gusano ni siquiera se entera, no sabe lo que está pasando. Más o menos así nos sucedería si una inteligencia artificial general llega a ser desarrollada. Entonces ya hablamos de dos inteligencias artificiales, dos tipos de inteligencia artificial. Una que es una inteligencia artificial estrecha y esta nueva, que es la inteligencia artificial general. Justamente la inteligencia artificial estrecha es con la que ya podemos convivir todos los días. Una inteligencia artificial que se dedica a una y solamente una cosa. Sabe jugar ajedrez, pero si a esa inteligencia artificial la pones a hacer otra cosa, no sabe. Sabe recomendarte películas de Netflix, pero si la pones a jugar ajedrez, no sabe. Sabe recomendarte canciones en Spotify, pero no sabe cómo buscar información en Google. Cosas por el estilo. Se dedican a una sola cosa. Sin embargo, está en desarrollo, se intenta lograr una inteligencia artificial general que justamente, como cualquier humano, puede aprender sobre varias cosas. Pero por supuesto podría aprender muchísimo más eficientemente, muchísimo más rápidamente que nosotros los humanos, porque nosotros estamos limitados por el grado al que hemos evolucionado como especie, como animal.
una inteligencia artificial no necesariamente tendrá esas limitaciones porque no tiene que esperar a que la selección natural la haga evolucionar, sino que simplemente puede ponerse más RAM o ponerse un cable más rápido, yo qué sé. Entonces, por eso es que la inteligencia artificial general puede tener un impacto tan tremendo. Ahora, quizás se empezarán a preguntar qué trabajos están a salvo, qué trabajos no lo están tanto, quizás ya están en riesgo, y para eso están estas gráficas que preparé. Ustedes aquí se van a poder dar cuenta de dos gráficas distintas. Esta primera enlista de forma vertical los trabajos más sociales, los que requieren de más interacción con humanos, y los menos sociales. Y de forma horizontal, de los trabajos que requieren de menos destreza y en un entorno bien estructurado, a los que requieren de alta destreza en un entorno menos estructurado y más creativo. Los que están más a la izquierda y más abajo son los de la zona en peligro. Son trabajos que no requieren interacción con un humano y que requieren de baja destreza y además está bien estructurado. Quiere decir que es fácil de replicar, está muy bien acomodado, lleva un proceso. No hace falta la creatividad. Y aquí nos podemos encontrar, por ejemplo, a inspectores de línea de ensamble, de calidad en la línea de ensamble, que tienen que usar sus ojos. Una computadora podría usar una cámara. Y ya. Y una cámara puede ser incluso más eficiente porque no se va a cansar. Va a poder trabajar 24 horas. No tiene que dormir. No tiene que ir al baño. Puede estar en todo momento identificando fallas que quizás al ojo humano se le puedan escapar. Muy fácil de reemplazar este tipo de trabajo que para empezar no requiere siquiera que sea un humano porque no es necesario. Puede ser una máquina. Del otro lado, por el contrario, está un curador o cuidador de ancianos. Estas personas definitivamente tienen que ser un humano porque se necesita de empatía, se necesita de esa conexión con una persona, además de que puede ser un entorno muy creativo, muy mal estructurado, de alta destreza, porque no es que tengas que seguir paso a paso las cosas, sino que cada escenario será distinto. Por eso se requiere de un humano que esté aplicando sus conocimientos de forma distinta día con día. Entonces, esto es más difícil de reemplazar. Y de hecho, de este lado de la zona segura nos vamos a encontrar también trabajos sociales, que justamente es a donde se va, pues, como guiando estos nuevos trabajos que se van a ir creando del lado social. Y por eso es que como humanos vamos a tener que cambiar la forma de pensar cuando vemos a un trabajador social. En este momento, probablemente cuando vemos a un trabajador social, lo vemos como un empleo, pues igual y como, ya lo dejamos de lado, no es uno con alta, que veamos con buenos ojos. Esto va a tener que cambiar, es un tema completamente distinto. Por ahora les recomiendo el libro en el que se basa estas gráficas, que está ahí abajo, si no ahorita se los pongo, es el libro de AI Superpowers de Kai-Fu Lee. Ahorita les muestro una lista de libros en los que se basa toda esta presentación, pero justamente entonces aquí tenemos la zona segura, la zona en peligro, y por ahí aquí varios ejemplos. Ahora, además de estas dos zonas está una zona de toque humano y una zona de deterioro lento. La zona de toque humano son aquellas que requieren de baja destreza, están bien estructuradas, pero definitivamente aún requieren de un toque humano y es lo que podría hacerlas un poco más seguras que las que están en la zona de peligro. Y por el toque humano me refiero a que justamente un humano le da su propia versión. Por ejemplo, servicios personalizados, pues requerirás de hablar con un humano y el humano te conocerá y te dará tips muy personalizados y le da su toque para que a lo mejor tiene empatía y sabe cómo te sientes hoy. El toque humano que solamente un humano puede dar y que una máquina no, es necesario en este tipo de trabajos. Por eso son un poco más, están en menos riesgo que los que están en la zona de peligro. Meseros incluso, baristas, recepcionistas de hoteles de lujo, entran en estas categorías que justamente muy seguido se requiere de darle ese toque humano al servicio que hará que sea más difícil de reemplazar por una máquina. Del otro lado están trabajos de deterioro lento y por deterioro me refiero a que poco a poco será más fácil que una máquina los reemplace. Quizás hoy es un poco difícil porque requieren de alta destreza, pero en cuanto un robot sea un poco más ágil o sea más preciso, pues será más fácil de reemplazar. Sobre todo cuando se trata de agilidad, los humanos aún somos
más ágiles que los robots. Quizás hayan visto por ahí algunos videos de robots, son un poco torpes aún. Pero justamente aquí, poco a poco, estos robots se irán haciendo más hábiles, a tal grado de que empleos como albañiles, taxistas, plomeros, limpiadores de casas, guardias de seguridad o mecánicos aeroespaciales perderán su empleo. También existe esta otra gráfica que también muestra de forma vertical los trabajos más sociales, los trabajos menos sociales, pero de forma horizontal los que están basados en optimización a la izquierda y los basados en creatividad y estrategia a la derecha. Son trabajos menos manuales y más del trabajo de la mente. Pero de la misma forma existe la zona de peligro y la zona segura y la zona de toque humano y la zona de deterioro lento. Y justamente aquí se encontrarán en la zona de peligro aquellos que son o que requieren de alta optimización. Es aquí donde las máquinas simplemente nos llevan la ventaja increíblemente. Son capaces de ser mucho más óptimos sus sistemas que el de un humano. Nosotros tenemos que ir al baño, tenemos que dormir, tenemos que descansar, nos distraemos, no podemos enfocarnos en una sola cosa por tanto tiempo, nuestra cabeza ya nos duele. Una máquina no, puede ser súper... se puede enfocar en una sola cosa, ser muy óptimo en sus procesos. Entonces, en la zona de peligro de este lado encontramos a los radiólogos que mencionaba, contadores, ajustadores de seguro, representantes de servicio al cliente, telemarketers, traductores, que también son muy fáciles de reemplazar desde ya por una inteligencia artificial. Por el otro lado, en la zona segura se encuentran abogados de defensa penal, CEOs, psiquiatras, directores de relaciones públicas, concierge y trabajadores sociales. De nuevo aquí está ese trabajo de trabajador social, que es para donde va el trabajo que a los humanos siempre les va a existir, ese trabajo de trabajador social. Se habla de que eventualmente solamente ese tipo de trabajos existirán para los humanos. Entonces, definitivamente es un tema muy amplio del que podríamos hablar. De nuevo, el libro de Kei-Fu Lee, AI Superpowers, habla de esto en un capítulo completo. Está hasta ahí abajo, si no ahorita les pongo la otra diapositiva donde están la lista de libros. De la misma forma aquí hay sección de toque humano, sección de deterioro lento, del mismo estilo que la gráfica anterior. Tenemos en toque humano planeador de bodas, definitivamente necesita de un toque humano, o un tutor remoto, profesores, doctores, guías turísticas, pero que también en determinado momento sería fácil de reemplazar cuando alguien no requiere del toque humano. Si hoy no requerimos del toque humano para aprender algo, podemos utilizar algo ya automático. Aunque quizás aún preferimos el toque humano, y es por eso que está en esta sección y no en la zona de peligro. Pero por el otro lado está el de deterioro lento, que justamente poco a poco las inteligencias artificiales serán más, más creativas, ¿no? En creativas entre comillas, pero por ejemplo ya podrían empezar a hacer ciertos desarrollos gráficos, ciertos análisis legales y financieros. De hecho hay un par de ejemplos. Ya existen inteligencias artificiales que basadas en imágenes pintadas por algún artista pueden crear sus propias imágenes. No es realmente algo creativo, más como que una copia, pero empiezan a hacerlo. Columnistas, por ejemplo, ya han sido usadas inteligencias artificiales para hacer los trabajos que antes requerían los columnistas o los periodistas. Cuando se trata de información que es fácil de obtener de internet, por ejemplo, un partido de fútbol, el marcador, o cómo se mueven los mercados financieros, o cosas que son fáciles de obtener en internet, ya están siendo utilizadas inteligencias artificiales para redactar columnas en periódicos y no humanos. Entonces, columnistas, investigador médico, científicos y artistas están en esta zona de deterioro lento. Entonces ya hablamos de estos trabajos que están en peligro, que no están en peligro. Hablábamos ya también, por supuesto, por ejemplo, los conductores, y quiero hacer un paréntesis aquí justamente de cómo es que podrían evolucionar estos trabajos. Hace un momento les mencionaba lo de un conductor de autobús escolar. Actualmente se requiere, por la tecnología que existe, que un humano vaya detrás del volante, sí o sí. Pero en el momento en el que deje de ser necesario este humano perdería su trabajo.
a menos que evolucione sus estudios o lo que sabe hacer. Que ya no solo sepa manejar un autobús, sino que sepa hacer cosas como educar a los niños. Quizás su trabajo ahora evolucionaría a ser un educador vial o a cuidar a los niños de su casa a la escuela. Quizás como una parte de integración social de todas estas personas, de todos estos niños, puede entonces este ex chofer ahora tener un trabajo más social con los niños. Mencionaba que fuera educador vial, eso sería quizás una transición más natural de su trabajo de chofer de autobús escolar a educador vial con los niños, pero justamente es la forma en la que los trabajos tendrán que empezar a evolucionar. Ya no tan mecánicos, tan manuales, tan algo que puede ser fácilmente estructurado como manejar, que puede ser reemplazado por una máquina, sino algo que requiere de más interacción humana, más creatividad, como justamente es el enseñar a los niños, educación vial, una interacción más social. Para allá van todos los trabajos, cualquier trabajo que se imaginen. Si se dan cuenta de que es muy bien estructurado y puede ser reemplazado por un robot, tendrá que volverse un trabajo más social o más bien el trabajador evolucionar su empleo a uno más social. Ahora, el Internet hoy en día nos da ciertas oportunidades que nos permiten prepararnos desde ya para cualquier cambio que se avecine. Hasta hace 10-15 años esto era imposible, pero hoy nos podemos preparar para estos cambios que se vienen. Una de las cosas que se habla más que va a cambiar en cómo nos empleamos es en que ya no vamos a trabajar toda nuestra vida con un solo empleador. Y de hecho eso es cierto ya hoy. Quizás nuestros padres o nuestros abuelos trabajaban toda su vida, 40, 45 años, toda su vida productiva, con un solo empleador. Pero hoy trabajamos con uno 2, 3, 4, 5 años, con otros 3, 5 años y así sucesivamente. Este cambio no ha desacelerado y va a seguir sucediendo. Lo que quiere decir que en la siguiente década probablemente no tengamos un empleo a la vez, sino que seamos empleados de varios al mismo tiempo. Más como un estilo de freelancers, como que tenemos un empleo por acá, uno por acá, trabajamos desde casa, pero justamente con más empleadores de los que podríamos tener hoy, en 2019. Para los 2020 habrá cambiado fundamentalmente. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Aprovechar el Internet. Ya está el Internet, la mayoría tenemos acceso a Internet, ya podemos a través de esta impresionante herramienta ofrecer servicios que pueden ser escalados infinitamente. Imagínense que quieren dar clases. Si quieren dar clases, solamente pueden dar clases, digamos que prácticamente no hacen más que dar clases y duermen 8 horas, pueden dar clases 16 horas al día. Porque no tenemos más tiempo. Ni ustedes, ni yo, ni ningún humano en el planeta tiene más de 24 horas en su día. Digamos que quieren dormir 8 horas, entonces tienen 16 horas al día para dar clases. No más, tal vez menos, pero no más. 16 horas. No van a poder dar más clases, no van a poder dar 25 horas al día o 8 días a la semana por esa limitante del tiempo. Sin embargo, si lo que hacen es crear algo digital que está en Internet, esto es infinitamente escalable. Lo graban una sola vez, digamos que la misma clase de 1 hora que dan hoy y que podrían dar 16 veces al día, la graban una sola vez, la suben a Internet y en Internet ya es digital, ya es infinitamente escalable y si hay clientes o si la gente les interesa, pueden llegar 7,000 millones de personas a ese video. Entonces ya escala muchísimo más de lo que escala nuestro tiempo como humanos. De nuevo, lo que antes quizás podíamos dar 16 veces al día, ahora lo podemos dar 1 millón de veces al día. Imagínense un video de YouTube que tiene 1 millón de vistas. Si la persona que grabó ese video hubiera querido dar esa misma lección o explicar ese mismo video uno a uno, ¿cuánto tiempo hubiera requerido para dar esa lección a 1 millón de personas? Si era un video de 10 minutos, requería 10 millones de minutos. Y 10 millones de minutos, ni siquiera hagamos las cuentas, son muchísimas horas. En cambio, esta persona puede grabar ese video en 10 minutos,
editarlo en otros 10 minutos, subirlo en otros 10 minutos, invirtió media hora y ya llegó a esa misma cantidad de personas. Esta oportunidad solo está disponible hoy en esta época, hace 15 años no existía, la tenemos que aprovechar. Entonces, tendremos que aprovechar estas herramientas y tendremos que seguir aprendiendo. Les mencionaba que no vamos a tener un solo empleador, probablemente ni siquiera sean nuestros muchos empleadores sobre un solo tema. Quizás uno nos va a pedir unas cosas, otro otras, y esto sin contar que las cosas que vamos a hacer van a ir cambiando año con año, porque dentro de 5 años lo que hoy sabemos ya es obsoleto. Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir educándonos de nuevas tecnologías, de nuevos sistemas. No nos podemos quedar quietos. Hoy más que nunca es importante que nos sigamos preparando para cualquier cambio que se avecine. Si se van a llevar una sola cosa de esta conferencia, de esta plática, es la siguiente. Justamente eso, que ahora, más que nunca, no termina nuestra educación en cuanto salimos de la escuela. Prepa, universidad, maestría, doctorado, no termina ahí, sino que más bien apenas empieza. Una vez que entramos al ámbito laboral, tenemos que seguir aprendiendo día con día sobre todo lo que está aconteciendo. Porque si nos empezamos a quedar 1, 2, 3 años, los conocimientos que tenemos ya van a ser obsoletos. Y más en esos cambios tan acelerados que se vienen, en los que no vamos a tener un empleo y no vamos a utilizar nuestros mismos conocimientos durante toda nuestra carrera, sino que vamos a tener varios y año tras año tras año, esos conocimientos irán cambiando. Hoy, más que nunca, tenemos que seguir aprendiendo constantemente o rápidamente nos volveremos obsoletos.